Bien, Gisela Beritier es economista, es licenciada en Economía, directora del ICDA, de la Universidad Católica de Córdoba. Además escribe frecuentemente en La Voz del Interior, columnista de La Voz del Interior. Y con ella queríamos hablar, queremos charlar. Publicó una nota el día domingo, muy interesante. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, aquí estamos con enero ajetreado. Enero ajetreado, ¿no? Sí, creo que es el enero más movido en muchos años, ¿no? Con la cantidad de cosas que han pasado y bueno, todas las modificaciones que salieron a partir del 10 de diciembre, primero con el DNU y luego con esta ley ómnibus, ¿no? Donde en definitiva, bueno, vos hablabas de la columna de La Voz del Interior. La verdad es que al cierre de la columna incluso ya después había quedado en algunos aspectos desfasada porque por la velocidad de los cambios, ¿no? Y de estas idas y vueltas, ¿no? Realmente volantazo a la izquierda y volantazo a la derecha, que bueno, que realmente esto es una de las cuestiones que causa mucha incertidumbre, ¿no? Y cómo se va a gobernar. La realidad es que, bueno, entre todas las modificaciones que tenían que ver con las privatizaciones, bueno, sistema de salud, ¿no? El tema de, bueno, cómo se va a manejar el tema del dólar, como bien hablabas hace un rato, incluso con Alfredo Blanco, a todo eso, bueno, se le suma cómo se va a seguir, ¿no? Porque lo que se ha visto hasta ahora es que no hay un plan de desinflación o un plan integral. En realidad se habla de que todo esto va a ser en etapas, pero tampoco se ve cuáles van a ser estas etapas, ¿no? Esto, vuelvo a lo mismo, volantazo a la derecha, volantazo a la izquierda, en definitiva hace que estemos a las curvas de un lado y del otro, ¿no? Realmente, bueno, en la columna hablábamos del tema de las retenciones, hablábamos justamente también de qué iba a pasar con el tema del blanqueo fiscal y si ese blanqueo fiscal iba a ser coparticipable o no a las provincias, ¿no? Pero bueno, una de las cuestiones que el fondo de todo esto tiene que ver justamente con el tema del dólar, ¿no? Y la falta de dólares. Entonces, mucho de lo que se está viendo es, bueno, a ver, cómo obtenemos los dólares necesarios para poder fortalecer las reservas del Banco Central, cueste lo que cueste, ¿no? Y desde ese modo, un gobierno que incluso, ¿no? Bueno, muchas columnas del Financial Times diciendo de que en definitiva la persona que era libertaria de repente está mostrando este pragmatismo político en donde en definitiva hoy decían que no iba a haber presión fiscal y ahora sí hay una mayor presión fiscal, ¿no? Con el tema de las retenciones, que ahora la gran duda es ¿qué va a pasar? ¿Va a ser por DNU? ¿No? ¿Va a ser por un decreto de necesidad de urgencia? ¿Va a ser por estas facultades delegadas? ¿Qué es lo que va a pasar con todo este capítulo fiscal que se baja en esta, pero cómo vuelve? ¿No? Porque no es que se terminó el capítulo, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. El problema es que si hay incertidumbre política, hay incertidumbre económica. Bueno, y este es el tema, ¿no? Y la verdad es que, bueno, escenarios hay muchos, ¿no? Desde los más optimistas que dicen que vamos a tener una inflación de un 8% hacia abril, siempre bajo muchísimos supuestos, ¿no? Que tienen que ver con una gran acumulación de divisas, gran fortalecimiento de las reservas del Banco Central, con las expectativas. Quiero decir una cosa, yo hablaba con Alfredo recién y le decía, está bien, el Colin pegue el 2%, pero si la brecha se hace muy grande, 60, 70, 80%, y no hay modificación en las retenciones, ¿quién te liquida un mango de soja, de maíz o de trigo en el mes de marzo o abril? Las presiones devaluatorias son muy fuertes, ¿no? Y en definitiva ya hay un escenario que se están, digamos, previendo para esa fecha, porque bueno, meta del Fondo Monetario Internacional, lograr 10.000 millones de reservas netas positivas hacia fin de año, ¿no? Claro, y todo eso implica, en definitiva, generar las condiciones para que los dólares entren de algún modo, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo creo ahí, Alfredo, es que se está apuntando a diferentes fuentes para obtener los dólares en esta primera etapa, ¿no? En este artículo o en esta entrevista que hizo cerca el día en Davos dijeron que la dolarización estaba lejos, pero el viernes en la entrevista con el Financial Times, Caputo dijo que tenemos 5.000 millones de comprados de dólares, estamos más cerca de la dolarización, necesitamos 7.500 millones. Exacto. Cuando en Davos habían dicho que en realidad todavía no estaban dadas las condiciones, ahora sí están dadas las condiciones en una semana, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones dicen, bueno, a ver de dónde van a salir esos dólares necesarios, ¿no? Y lo que se ve es que, por un lado, bueno, lo que están apuntando es a las privatizaciones como una primer vía para obtener esos dólares, en segundo lugar al blanqueo, ¿no? Hay que ver cómo sale ese blanqueo también y, en definitiva,
Hay muchos que están esperando justamente porque sería en condiciones muy laxas también. Y luego, bueno, el tema de las retenciones, ¿no? Y poder recaudar y obtener los dólares necesarios a través de estas retenciones, que fue el gran tema en cuestión aquí, ¿no? Yo lo que creo tiene que ver con esto, ¿no? De que, a ver, con un relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, que está estimando que para este año vamos a tener de nuevo un 200% de inflación. Es decir, que la mayoría de las consultoras más que se fijan en esto y que están siendo consultadas por este relevamiento, ¿no? Para ver cuánto va a ser, no indica que la inflación vaya a bajar, ¿no? Y el crawling peg, el tema también ahí es que, bueno, la desconfianza que hubo, y esto es un tema central, de un mercado que ya está empezando a descreer. Claro. Porque en definitiva, cuando hubo una brecha irreal, sí, casi, la brecha, ¿no? es el significado de eso. Una brecha casi irreal del 9%, dijeron, bueno, este era como digamos, la veña para poder hacer que el mercado se unifique, ¿no? Recién lo escuchaba Alfredo que hablaba de esa unificación cambiaria que debería haber sido justo en un momento clave para poder liberar y empezar ahí a normalizar todo el mercado, ¿no? Y bueno, acá eso no se hizo en ese momento, entonces ya se empieza a descreer. ¿Cuál es el problema? ¿No? El problema es que le pase lo mismo que le pasó a Macri en abril del 2018, cuando en definitiva veníamos bien, veníamos siendo el país número 1, el Fondo Monetario Internacional estaba en la conferencia o en las primaveras boreales que tienen ellos, hablaban de que en realidad Argentina era un caso a seguir, y al día siguiente de eso empezó la corrida, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver también con que si no se muestran señales consistentes, la confianza también se va a perder y ahí vamos a estar mucho más lejos de poder normalizar y se gasta una bala de plata, ¿no? Que esa sería la cuestión, ¿no? A ver, el gobierno se encuentra con un déficit mucho más alto que el que de alguna manera se pronosticaba, 6.1. El problema es, la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo se llega al déficit cero con un déficit de esa naturaleza de arrastre? Con un ajuste muy fuerte, ¿no? Y ese ajuste, bueno, es el que ya se está empezando a percibir. Todavía no lo hemos percibido tanto por una cuestión de que todavía estamos en una época donde están los últimos coletazos de ese dinero, ¿no? Hemos tenido vacaciones, aguinaldos, buenos sueldos, pero ya a partir de marzo vamos a empezar a sentir que no hay plata, ¿no? En esta economía desmonetizada, que bueno, como bien decíamos en la columna, lo que se ve es que estamos en uno de los momentos donde menos plata ha habido circulando, pero esa plata que se dio hoy está en el sector privado, ¿no? Entonces, esa plata del sector privado es uno de los motivos que está generando justamente estas presiones, porque en definitiva, ante esta incertidumbre, están nuevamente dolarizando sus portafolios. Hay que decir que antes de las elecciones presidenciales todo el mundo dolarizaba sus portafolios, más con la promesa de que iba a ganar Milei, o en realidad la posibilidad, porque él decía que iba a dolarizar. Luego, cuando viene el heterodoxo de Caputo diciendo de que no va a dolarizar, ahí disminuyen esas expectativas, baja la brecha, no se da la unificación cambiaria y se termina ese romance y vuelve a aumentar, ¿no? Otras cuestiones, como por ejemplo la falta de instrumentos financieros. Siempre dijimos, ¿no? Caputo es un financista, no es un economista focalizado en economía real y crecimiento económico, no. Él es un financista y en definitiva lo que va a ver siempre es ver cómo arma esos títulos para lograr esas refinanciaciones y de repente poder hacer que la economía... Sí, pero de macro nada. De macro nada. No, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, hoy lo que tenemos es, para regularizar esa título de esas importaciones que ahora estamos con el DNU abriendo las importaciones, ¿no? Como una de las herramientas para bajar la inflación, pero ¿quién va a pagar esas importaciones? No podemos pagar la deuda que tenemos actualmente, entonces, ¿cómo se van a pagar esas importaciones que queremos que entren? ¿No? Entonces, el tema de la deuda de las importaciones sí es un tema importante a resolver, pero con estos títulos que no son atractivos para el mercado, bueno, es muy difícil, ¿no? Entonces, ahora, bueno, la situación actual es ver si realmente, ¿no? Con esta negociación, con cómo se dan las cosas, si se va a tener la muñeca
política suficiente para coordinar apoyos. Hay que decir que el Partido de la Libertad Avanza es muy minoritario, ¿no? O sea que tiene que lograr muchos apoyos y adhesiones para poder sacar las cosas que quiere, con el primer revés que tuvo de la justicia ahora, donde le dio vuelta a todo lo que era la reforma laboral del DNU, es decir, que empiezan a perder cierta legitimidad y creo que ahora sí van a tener que sentarse más que nunca a negociar ciertos acuerdos o sectores si es que quieren empezar a gobernar, digamos, de un modo... Sectores que son egoístas, sectores que privilegian sus propias necesidades, ¿no? Y siempre lo hablamos con vos. Hoy lograr un plan de desinflación que realmente resulte, como lo hizo, por ejemplo, Israel. Israel durante 6 meses frenó todo. Hizo un acuerdo, un consenso con los sindicatos, los sectores productivos. El gobierno redujo el déficit fiscal a 0, sin emisión monetaria, pero ni los empresarios aumentaban precios, ni los sindicatos pedían paritaria, congelaron absolutamente todo durante 6 meses. Las expectativas de inflación se aplacaron, se eliminaron motores inerciales, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que, por ejemplo, si en la ley ómnibus sale que las jubilaciones, o sea, sin desmerecer todo esto, pero se ajustan, por ejemplo, por inflación, ya es otro foco más inercial. No está habiendo un plan integral para atacar la inflación. Claro. Entonces, el tema de cuál va a ser el plan B, hoy con este escenario se complica, ¿no? Por último, sintéticamente, ¿cómo se sale de una economía cerrada como esta? Hoy necesitamos dólares. ¿Cómo se sale? Generando un círculo virtuoso de ingreso de dinero, donde en realidad ingresen divisas más de las que egresan. La clave, y yo siempre digo esto, Ricardo, el problema de la Argentina es la falta de dólares. Si nosotros logramos resolver ese cuello de botella, todas las otras variables se van a ir acomodando también y vamos a poder ir liberando la economía, ¿no? Gisela, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias por venir.